Bienvenidos a Galería VIP. Hoy vamos a hablar de cómo abatir el rezago educativo en un sector infantil y de adolescentes, los más vulnerables del país. Y para eso está con nosotros la titular del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma Carolina Villano. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Joe. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué sector estamos hablando? ¿Cuántos miles de niños? Bueno, estamos hablando justamente, como tú lo señalas, del sector más vulnerable del país, de los niños y niñas que viven en comunidades marginadas, en las cuales por el número de población y por la falta de servicios, no tenemos una escuela regular, las que conocemos normalmente. Entonces ahí nosotros llevamos servicio de educación básica con jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes de preparatoria, a los que les damos una capacitación muy especial, una formación. Ellos van y hacen grupos multigrado y les dan clase con un modelo educativo que ha diseñado el CONAFE para este efecto. Y bueno, pues tenemos más de 63,000 comunidades que atendemos. Tenemos alrededor de 800,000 niños entre educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. ¿Y cómo logran estandarizar ese tipo de educación? Porque podemos hablar de niños indígenas con alguna discapacidad, diferentes niveles de pobreza, etcétera. Bueno, realmente nuestras comunidades son, insisto, donde no hay acceso a la educación. Este es un derecho que tenemos que llevar a ser accesible a todos los mexicanos y lo hacemos a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, del CONAFE. Obviamente en esas comunidades existen, muchas de ellas son indígenas, en muchas de ellas hay niños y niñas con discapacidad y también atendemos a niños migrantes en algunos estados de la República donde en determinadas temporadas hay jornaleros agrícolas, que los conocemos así, cuyos papás llevan a sus hijos a esos campos y ahí nosotros vamos a darles clase. En esta ocasión, el secretario de Educación ya estableció que va a haber una cartilla universal, digamos, para que nosotros podamos establecer ahí hasta qué capítulos, hasta qué nivel, hasta qué contenidos pudo revisar el niño y llegue a su comunidad y se inserte en el sistema educativo al que corresponda. ¿Ya había algún documento que tuviera este registro? No. No teníamos ese documento, nos faltaba esa parte para poder realmente hacer formalidad, darle seguimiento a lo que ellos van viendo en esos campos donde van a trabajar sus padres y ahora ya tendremos esto. No teníamos como tal un sistema de control escolar sistematizado, ahora lo estamos construyendo para tener pues mayor control, que de eso se trata el sistema. ¿Este documento estará validado por ustedes y por la SEP directamente? Nosotros estamos sectorizados a la Secretaría de Educación Pública y nuestros delegados, en cada estado tenemos un delegado, tenemos todos los estados, excepto el Distrito Federal, oficinas. Entonces, ellos son los que validan ese certificado cuando concluyen o cuando está en proceso. Tenemos a nuestras figuras educativas, que así les llamamos a los instructores comunitarios, que ellos están autorizados para firmar justamente todos esos documentos. ¿Será válido, por ejemplo, en el caso de los que terminen todo el área de primaria, para poder accesar al nivel secundaria? Es válido, tiene toda la validez oficial, evidentemente tendrán que acreditar sus exámenes, ¿no? También hay un sistema de evaluación formal y bueno, pues de eso depende que ellos acrediten. También tenemos otro programa que se llama APIS, que son los asesores pedagógicos itinerantes, que son los que cuando un niño está rezagado, se está quedando, llegan y lo asesoran de manera individual, puede asesorar a un determinado número de niños, aproximadamente 8, y puede ayudarlos a nivelarse. Tenemos los tutores comunitarios, que esos en verano, los tutores comunitarios de verano, llegan, también son jóvenes y regularizan a los chicos para que puedan pasar el año escolar. ¿Cuáles son las mayores causas de deserción o de faltas en estos pequeños cuando se acercan a un maestro? No sé si por el tema a lo mejor de que hablen solamente su lengua indígena o que son hijos de jornaleros y en muchas ocasiones ellos mismos realizan este tipo de jornadas. ¿Te refieres a las faltas de los niños o de los niños? Bueno, los niños evidentemente, pues en muchas ocasiones no acuden, pues porque sus papás no tienen interés de que sus hijos cursen la escuela. A veces los llevan a trabajar.
En las áreas de donde hay jornaleros agrícolas, donde hay cosechas, en temporadas, especialmente en el norte del país, pues los niños, como están pequeñitos, a veces los ocupan para que se metan al fondo de algunos sembradíos y puedan cosechar lo que no alcanza un adulto porque está muy escondido y está muy grande para poder entrar a ciertos espacios. Y a veces eso hace que los niños estén pues lastimados, estén arañados y que empiecen a sentir cómo se gana el dinero y les guste más estar en el ámbito laboral que educativo. Hay que hacer una labor con los padres de familia de sensibilización muy importante, porque hoy tenemos detectado que de los niños que atiende el CONAFE, en esa brecha o en ese espacio que nos toca a nosotros atender en el área rural, aún tenemos 1,5 millones de niños que no tienen acceso a la educación, y no es porque no haya un servicio cerca. Hay otros factores generalmente que necesitamos nosotros pues vencer para que puedan acceder a un derecho que todos los niños mexicanos. Esta cercanía de la que usted habla a veces son kilómetros, no necesariamente están a la vuelta de la esquina, ¿no? No necesariamente. Donde no alcanzamos, nosotros necesitamos tener por lo menos 5 niños para iniciar un servicio escolar. O para que se entienda, es similar a una escuela, a un aula del grupo. Donde no alcanzamos este número, pues hacemos distintas estrategias, pero una de ellas es darles una beca de transporte para que puedan ir al servicio más cercano. Entonces, siempre estamos buscando la manera de hacer accesible el que los niños no se queden sin estudiar. ¿A cuánto asciende esta beca? Bueno, es una beca que está menos de 400 pesos, pero bueno, pues para esos lugares, pues de alguna manera es posible transportarse con esa cantidad durante los 20 días hábiles. Otro factor que los hace vulnerables, y me gustaría que compartiera con nuestro auditorio, es la pobreza y el hambre. Sí. Bueno, sin duda alguna son los niños de esas zonas nuestras, son los niños más desfavorecidos. La mayoría de ellos tienen desnutrición. Ahora mismo estamos viendo su inserción a la cruzada contra el hambre. Por supuesto, la idea es hacer sinergia con muchas instituciones que muchas de ellas no están ahí justamente por la lejanía de las comunidades o por el número de población, pero que es importante que ya tengan ahí ellos un servicio. Hoy estamos haciendo sinergia con Desarrollo Social, con los DIF municipales, con los DIF estatales, para buscar que esos niños tengan acceso también a una buena nutrición. Particularmente se ha demostrado que los niños, digamos que a los 5 años, de 0 a 5 o antes de nacer incluso, hay que decirlo, pues es determinante lo que ellos vivan en su infancia en el tema de nutrición adecuada, de un entorno favorable, obviamente que no haya violencia, que es uno de los elementos importantes a tener presente, y que tengan estimulación temprana. Eso les da una gran ventaja hacia su futuro en la escuela y en la vida. Entonces, en esa etapa nosotros tenemos que poner especial atención, y esa es la que atiende educación inicial precisamente, que es el 60% de nuestros niños. ¿Es alto el nivel de violencia entre estas familias? Pues sí, desafortunadamente el nivel de violencia ha crecido. Muchos de los factores que se dan, pues sin duda es el alcoholismo, ¿no? A lo mejor, como es un número pequeño de población, pues se nota que el porcentaje es pequeñito porque los habitantes no son muchos, nuestras comunidades son menores a 500 habitantes, pero hay que reconocer que en muchos de ellos hay violencia intrafamiliar y que esto pues tampoco ayuda a un desarrollo adecuado de los niños. Y el tema migratorio, ¿cómo lo resuelven? Porque supongo que se da al extranjero, pero también al interior de la República en diferentes entidades. Nosotros atendemos solo el del interior de la República. Sí. A eso me refería hace un momento. No, a lo que me refiero es, o sea, cuando se van del país ya no hay manera. Pero ¿qué pasa con aquellos que se mudan del norte al sur de la República? ¿Cómo equiparan y hacen válido los estudios que ya habían hecho con anterioridad en otro estado? Bueno, evidentemente tendría que haber una comunicación más formal entre ese estado donde estuvieron, porque ahí tenemos instructores que llegan a ese campo, ya saben dónde, ya conocen los ritmos, los tiempos, y van y se presentan para darles el servicio educativo. Ellos lo que tendrían que hacer en estricto sentido es validar el nivel de estudios para que cuando regresen a su comunidad de origen se inserten nuevamente al sistema educativo y no pierdan ese lapso. Es muy posible hacerlo. Probablemente requiera alguna regularización, porque a lo mejor vienen más avanzados los otros chicos o puede suceder algo así, pero ya es mucho más fácil buscar que los niños se nivelen. Podemos implementar una estrategia en su comunidad de origen, en ese proceso estamos de diseño para que cuando lleguen
nosotros mismos los recibamos y los regularicemos conforme a la escuela que van a entrar. Los resultados de la prueba enlace revelan que esta población tiene una diferencia de 23 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de aprovechamiento en español y 22% por debajo en matemáticas. ¿Cómo van a hacer para reducir esta brecha educativa? Sí tenemos medido eso, desafortunadamente hay 22% y 23% en matemáticas respectivamente abajo de la prueba enlace. Eso nos coloca ante un reto muy importante, un desafío bastante fuerte, porque tenemos que remontarlo. Nuestra calidad educativa en este momento pues no es la mejor que tenemos, y para ello estamos implementando varias cosas. Una de ellas es hacer una muy buena selección de los instructores comunitarios, de tal manera que hagamos una selección donde tengan más edad y mejor educación, es decir, más nivel educativo los instructores, y sobre todo mejorar su formación. Entonces realmente se requieren hacer muchas cosas para elevar la calidad educativa. ¿Y en las otras materias cómo estamos? Bueno, en las demás materias estamos, digamos, más o menos bien, pero no podemos decir que estamos absolutamente satisfechos del tema. Hace falta hacer muchas cosas. Yo creo que hay que incentivar más a los instructores y elevar la edad para recibirlos, y estamos haciendo sinergias con educación media y superior, con el subsistema como tal, para que podamos ir por esos muchachos a esas universidades. Los retiramos un año de la escuela y cuando los regresamos con la garantía de que tienen pagadas sus becas hasta que concluyan la educación superior que hayan elegido. Entonces, eso les representa una garantía importante. Estamos buscando otros estímulos para que los muchachos más calificados puedan ir con nosotros. Incluso, obviamente, reconocerles como servicio social, el que estén un año trabajando para el CONAFE. Y debo decirte que lo más importante que ganan es que maduran. Hay una formación importante en ellos, que cuando regresan de esas comunidades no son los mismos, claro, porque son más maduros, más centrados, más conscientes, más comprometidos, y la universidad, la escuela en la que están, gana mucho. Carolina Villano, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a platicar justamente de ese tema. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Alma Carolina Villano, titular de la CONAFE. Hablábamos acerca de los instructores comunitarios. Es una gran oportunidad, sin duda, para muchos estudiantes el acudir durante un año a hacer esta labor educativa con esta población tan vulnerable, pero a la vez ha representado varios problemas para ustedes por el tema de la deserción. Sin duda alguna. Mira, hay estados de la República donde hoy tenemos hasta el 34% de deserción de instructores, y eso significa que un gran número de niños se quedan a medio curso escolar y que hay que ir reponiéndolo, y eso nos lleva a perder tiempo y calidad. Por supuesto que es uno de los temas centrales que tenemos que atender, y de lo que se trata es de hacer varias cosas como una estrategia. Primero, buscar que los chavos que vamos a captar sean los mejores, que tengan una buena edad, que tengan una calidad educativa, un nivel educativo importante. ¿Cuál será la edad y ese nivel? Bueno, ahora que llegamos, la edad era incluso de 15 años hacia arriba. Sí. Ahora estamos buscando este año que sean por lo menos de 16 y queremos irla subiendo poco a poco mientras más subamos los incentivos. Pero antes, debo decirlo, también tenemos nosotros algunas cifras que nos muestran que tenían, algunos datos que nos muestran que tenían más madurez los chicos, particularmente de zonas rurales. Hoy, como que la vida les resuelve las cosas un poco más fácil y su madurez se va retardando un poco. Entonces, cuando empezó el CONAFE, eso no era problema. Los chicos tenían una buena madurez. Hoy en día no es así. Entonces sí necesitamos elevar, y lo que estamos haciendo es buscar que con el subsistema de educación media y superior vayamos ahí por estos chicos a captarlos y a ofrecerles que hacia adelante tienen garantizada una beca de alrededor de 1,200 pesos mensuales para que concluyan sus estudios.
En la universidad que ellos deseen. En la que ellos estén estudiando, obviamente pública. Claro. Y en el caso de los instructores de educación secundaria, en esta oportunidad les vamos a dar, aparte de su compensación mensual durante ese año o dos, los que ellos deseen estar, les vamos a dar una laptop que va a formar parte ya para sus estudios, pero con ella también nosotros les vamos a dar una mejor capacitación en línea y ellos nos pueden mandar información sin tanto papeleo a través de la propia laptop. Entonces, nosotros vamos a trasladar esa tecnología con los muchachos, porque ellos ahora no solo van a ser un medio para llevar la educación, van a ser un fin, un objetivo, un beneficiario directo del sistema educativo, los jóvenes instructores. Entonces, nos va a llevar a mejorar la captación, la formación y el seguimiento de los mismos. Si no hacemos eso, no podemos elevar la calidad educativa. Al mismo tiempo van a incorporar las tecnologías de información en este modelo educativo. Vamos a incorporarlas poco a poco, gradualmente. En algunas comunidades ahora mismo no hay conectividad, en la mayoría de ellas. Estamos ya platicando con SCT para hacer todo un planteamiento integral que va caminando muy bien y que los muchachos puedan tener acceso a tecnologías y sobre todo a conectividad. Sin embargo, por ahora, donde no hay conectividad, podemos llevar contenidos integrados a la misma máquina. Vamos a hacer un pilotaje, por ejemplo, en La Laguna, en Torreón, donde una empresa nos va a donar unas computadoras, nosotros, el gobierno va a adquirir otras, el gobierno estatal, y toda La Laguna la vamos a pilotear a través de darles la formación a los instructores a través de su computadora ya con contenidos integrados. Y eso nos va a permitir para irlo ampliando posteriormente al país, para no cometer errores. El tema de la tecnología requiere son un instrumento que tiene que ser cuidado, sobre todo de sus contenidos. No, la pura herramienta, los fierros en sí mismos, no nos sirven ni nos garantizan elevar la calidad. Ahora, la reforma educativa plantea muchos retos y para ustedes quisiera saber cómo la han interpretado y cómo les viene. Pues es todo esto, la interpretación completa, o más bien amplia, en su más amplio sentido, es elevar la calidad educativa. Y eso nos lleva a hacer muchas cosas a la vez, mejorar unas que se están haciendo, modificar otras absolutamente, incorporar las tecnologías. Particularmente hay que hacer atractivo el sistema educativo para los muchachos y para los niños. Y evidentemente podemos mejorar la capacitación de los instructores si usamos las tecnologías también. Entonces, vamos a hacer muchas cosas. Queremos tener más comunicación con los padres de familia, porque generalmente no regresan después de Navidad. Nosotros pensamos que en muchos casos la mamá, el papá, pues a lo mejor no quiere que su hijo esté sufriendo algunas limitaciones o carencias en una comunidad alejada. De los instructores. De los instructores, sí, de los niños que son beneficiarios son de la básica. Siempre tenemos comunicación con los papás. Ellos son los que reciben al instructor, son los que lo hospedan en su comunidad. Pero sí necesitamos hablar con los papás de los instructores porque sus hijos son beneficiarios del sistema y necesitamos que ellos tengan información exacta de lo que pasa y reconocerles también el esfuerzo que ponen sus hijos en este trabajo. Supongo que el tema de inseguridad es un reto para cualquiera, no solamente para los instructores, también para los alumnos que en este caso se acercan. ¿Les ha pegado de alguna manera? Mira, en algunas comunidades del país, sí. Yo te diría que no es algo muy significativo, sin minimizarlo, porque en esas comunidades pequeñas no hay una expresión como tal de violencia que pudiese ser significativo en términos de delincuencia. Lo que sí te puedo decir es que a veces lo que se vuelve complicado son los traslados, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy no ha sido un tema que esté mortificándonos, porque es un tema que podemos platicar con las autoridades. Claro que hay que hacer un protocolo mucho más serio, mucho más formal, para darles todas las garantías, particularmente a los instructores, pero en realidad a los niños nuestros de la educación básica no tenemos mayor problema con ellos. ¿En qué estados principalmente? Pues fundamentalmente podemos hablar de Guerrero, Sonora, Tamaulipas, pues entre otros estados donde se presenta por lo amplio del territorio, algunos estados del norte, pues los traslados son importantes. Por eso hoy estamos focalizando a hacer la selección de los instructores que sean de la comunidad o de la región, para que sus traslados no sean tan largos y estén muy adaptados al clima, incluso a las carencias. Ellos, a la cultura, ¿no? A la cultura. No podemos, eso se estaba haciendo mucho, llevar a los muchachos de zonas urbanas a zonas rurales, porque es muy difícil su adaptación. Pero antes la difusión se hacía
pues más focalizada a las poblaciones urbanas. Hoy lo estamos focalizando a las zonas rurales para que tengamos más éxito. Y, por ejemplo, casos que son muy específicos, muy locales, por ejemplo, el tema de la Nueva Jerusalén, el tema del sur de la República, su propia circunstancia religiosa, ideológica, de repente puede suponer un problema para que los niños se acerquen y rompan con esa brecha educativa. ¿Ustedes cómo lo resuelven? ¿Hay negociación con los padres de familia, disposición para romper esta brecha? Nosotros no tenemos esa clase de problemas. La gente, la comunidad es muy generosa y recibe muy bien a nuestros instructores y al sistema educativo. Lo agradecen mucho y terminan haciendo una relación muy afectiva con los instructores comunitarios, los adoptan. Y los niños, bueno, pues no hay otra esperanza para los niños. Cuando el instructor sabe que él es la esperanza para esos niños y esas familias, se sabe importante y sabe que su presencia ahí puede cambiar la vida de muchas personas. Entonces, realmente se crea una sinergia positiva, favorable, afectiva, de protección. Entonces, no tenemos problema. Realmente hemos escuchado hablar a muchos ex instructores CONAFE. Hay muchos que hoy tienen posiciones importantes en la política o en alguna profesión, y nos dan su testimonio con un gran orgullo y con una gran emoción y sobre todo con una gran gratitud al CONAFE por la formación y la garantía que les dio de terminar sus estudios. Entiendo que en febrero la SEP prohibió utilizar los recursos de apoyo a la gestión escolar para temas de pago de luz, o sea, gastos corrientes, y que por el contrario estaba echando mano de la propia ayuda de las comunidades para la construcción de escuelas, la pintura, etcétera. Bueno, nosotros en realidad, por cuanto hace al tema de la construcción del edificio, lo hace el CONAFE. ¿Falta mucho? Sí tenemos algún rezago importante, pero tenemos que hacer una planeación muy seria, porque hay lugares donde hay que revisar la población, las edades de los niños para ver cuánto tiempo van a requerir un edificio. Evidentemente necesitamos también tener un acercamiento más importante con los alcaldes, con los presidentes municipales, para que también se involucren, porque a veces les faltan pequeños detalles como un ventilador, o les falta la pintura, que es algo más sencillo, pero nosotros podemos hacer infraestructura o rehabilitar los espacios educativos, que hoy estamos incluso haciéndolos con la finalidad de que donde está el aula no solo haya un baño, sino que también tengan una regadera para los instructores y un espacio más o menos adecuado para que puedan pernoctar ahí los jóvenes instructores y no tengan que hospedarse en la casa de una familia de los niños que estudian en el CONAFE. Y este tipo de cambio los estamos haciendo en función de una realidad que nos estamos encontrando sobre la deserción particularmente y las condiciones de vida y de carencia que tienen muchas familias y de espacios incluso para ofrecer. Entonces, realmente nosotros nos encargamos de la rehabilitación y demás. Estamos haciendo un esfuerzo para que dignifiquemos esos espacios hoy en día. Me parece injusto que tengamos escuela pobre, instructor pobre, una educación pobre, porque estamos condenando a los niños a la pobreza. Creo que hay que romper ese círculo de tajo. ¿Hay politización de esta ayuda? ¿Los alcaldes de diferentes partidos tienen la disposición o de alguna manera también se llega a politizar? Generalmente no, porque se trata de poblaciones muy desfavorecidas y me parece que sería bastante ingrato, bastante perverso el entrar en una dinámica de estas. En la mayoría de los casos, si nosotros hacemos sensibilización con las autoridades, encontramos eco. Inclusive puedo decirte, por ejemplo, que Nuevo León, nuestro delegado últimamente, por recordar alguna de las acciones, ha tenido acercamiento con varios alcaldes. Ellos están dispuestos a darle un incentivo adicional económico a los instructores para que puedan realmente poder tener permanencia y no tener la deserción que estamos teniendo. Entonces, me parece que es un gran avance. Solo es cuestión de hablarlo, de explicarles qué está pasando, pero si no tenemos una relación, no ha habido una relación como se debiera entre los niveles entre los niveles de gobierno. Hoy la estamos rehaciendo con el sistema estatal, municipal. Estamos haciendo una sinergia porque al final del día somos todos los responsables de que elevar la calidad educativa. Hasta donde entiendo, a través del DIF están ayudando también a llevar alimentos a estas comunidades. ¿Cómo están educando a estos niños frente al tema de la obesidad? Fíjate que sí lo hacemos, no en todos los estados, desafortunadamente. En algunos estados se está haciendo incluso sin que tengamos una sinergia. La estamos provocando ahora.
de tal manera que no solo les demos alimentos, sino les demos la información para que mejoren la alimentación en su familia. Y mucho de ello también lo queremos hacer con la sociedad civil organizada. Hay algunas fundaciones y demás que ya traen esquemas muy hechos con quienes nos podemos asociar y nosotros seguimos haciendo lo que hacemos, el trabajo, y ellos tienen una capacidad instalada o tienen sin duda conocimientos que son específicos y que pueden aportar con nosotros. Entonces, les queremos llevar la información para mejorar la nutrición. En algunos casos, la mayoría de nuestros casos es desnutrición y malnutrición. En otros tenemos problemas de obesidad, pero es en las zonas un poco más urbanas. Bueno, tiene un reto importante solo por hablar de números, pero a nivel personal, a título personal, ¿cuál es su objetivo a cumplir? Bueno, en el CONAFE, obviamente, Sí, ¿no? claro. Bueno, pues elevar la calidad educativa y hacer justicia con estos niños. Creo que es un tema de justicia social, no solamente el acceso a la educación, sino a una buena nutrición y a una educación de calidad. Y me parece que si nosotros también llevamos formación e información a sus papás, podemos mejorar las cosas. Pero si sus papás se quedan, por ejemplo, hemos firmado un convenio con el INEA, el Instituto de Alfabetización para Adultos, para que estos instructores, a su vez, los que se quedan ahí por las tardes, puedan alfabetizar a los papás de los niños. Que hace falta Que también. hace mucha falta. Entonces podemos avanzar en dos cosas relevantes, todas relacionadas con el rezago educativo. Ahora, muchos de esos adultos los pudo haber atendido el CONAFE en su oportunidad. Son cosas que heredamos y que hoy tenemos que arreglar. Hay mucho rezago educativo aún en este país y obviamente estos muchachos tendrán que recibir un pago por ello, porque así está establecido en el INEA. Entonces pueden también tener esa doble posibilidad de ingreso, pero sobre todo aprovechar el tiempo en las tardes para que los papás de los niños puedan aprender a leer y escribir, y eso nos ayuda mucho a mejorar todo en conjunto. Un reto que se puede avanzar mucho, aunque dudo mucho que se pueda acabar algún día. Muchísimas gracias, Carolina Villano, por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, Joel. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásala muy bien.